Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en este video vamos a resolver algunos ejercicios con vectores, los cuales les va a ayudar y a esclarecer las dudas o la mayoría de las dudas que ustedes tengan sobre este tema. Entonces el primer ejercicio nos dan tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, y nos piden calcular esta operación, que es el producto cruz entre A, B y C. Pero noten que B y C están en paréntesis. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, recordemos inicialmente que el producto cruz entre dos vectores nos da como resultado otro vector que es perpendicular a los dos a los cuales los estoy operando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver este paréntesis. Entonces, vamos a calcular B cruz C. Recuerde, eso nos da como resultado un vector. Y una vez obtenido ese vector, entonces vamos a calcular A cruz con ese nuevo vector. Y el resultado que vamos a obtener finalmente es un vector. Entonces vamos a comenzar calculando el producto vectorial entre el vector B y el vector C. Vamos a recordar cómo se calcula el producto vectorial entre dos vectores. Entonces acá yo tengo. Suponga que yo puedo escribir los vectores de esta forma. ¿Cierto? Como sus componentes, cada una multiplicada por los vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados. Entonces, si puedo escribir o si los vectores están escritos de esta forma, el producto vectorial es dada por esta ecuación. Sin embargo, esa ecuación pues es un poco difícil de memorizar, pero hay una forma en la cual es posible deducirla, y es a partir de el determinante de una matriz 3×3. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz 3×3? La matriz 3×3 va a estar formada de la siguiente forma. Entonces, en la primera fila de la matriz 3×3 van los vectores unitarios y J y K. En la segunda fila van las componentes del vector A y en la tercera fila van las componentes del vector B. Note que cada componente en X, ¿cierto? Está debajo de Y. Las componentes en Y están debajo del vector J y las componentes en Z están debajo del vector kappa. Entonces, una vez construida esa matriz, ¿cómo calculamos el determinante? Entonces, el determinante, para calcular el determinante, vamos a proceder de la siguiente forma. Inicialmente, voy a tapar la primera fila y la primera columna. Y entonces voy a multiplicar este número acá, AY por AZ, y le voy a restar la multiplicación de estos dos, que es AZ por BY. Y todo eso lo voy a multiplicar por I, porque tapé la primera columna. Ahora después colocamos un menos y tapamos la segunda columna. Y procedemos nuevamente como hicimos al principio. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos a x por bz, y le restamos a z por bx. Y ahora, como tapé la segunda columna, entonces todo eso va multiplicado por el vector unitario j. Después va un más y ahora lo que hacemos es tapar la tercera columna. Y procedemos de igual forma. Multiplicamos a x por by, menos a y por bz, y eso en la dirección kappa porque fue la tercera columna la que tapé. Un poco más sencilla, calculamos el producto vectorial entre dos vectores. Ahora vamos a nuestro caso. Entonces, en nuestro caso tenemos el vector B y el vector C y vamos a calcular el producto vectorial. Recuerde que el producto vectorial entonces me da como resultado un vector al cual le voy a llamar el vector D. Entonces vamos a construir el determinante y nuestra matriz. Entonces recuerde, en la primera fila siempre van los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila van las componentes del vector B. Entonces recuerde, las componentes del vector B son 3 en la componente X, menos 2
es la componente y menos 8 es la componente z. Y en la tercera columna, la tercera fila, disculpe, vamos a colocar las componentes del vector c, que en este caso son 4 la x, 4 la y y 4 la z. Entonces colocamos acá 4, 4, 4. Ahora vamos a calcular el determinante de esta matriz. Entonces recuerde que lo que hacemos primero, tapamos la primera fila y tapamos la primera columna. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar menos 2 por 4, menos 2 por 4, menos 4 por menos 8 en la dirección y recuerde que después va un menos. ¿Y ahora qué hacemos? Tapamos la segunda columna. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos queda ahora? Nos queda 3 por 4, 3 por 4 menos 8 por 4 en la dirección J. Y después sumamos y tapamos ahora la tercera columna. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 3 por 4, 3 por 4 menos 2 por 4 en la dirección kappa. Y hacemos las respectivas operaciones y obtenemos que el vector D es de esta forma. Entonces ya tenemos el vector D. Ahora lo que hacemos es, dado que el vector B es B cruz C y necesitamos calcular esta expresión acá, entonces esto se reduce, esta expresión se reduce a calcular el producto cruz entre el vector A y el vector D. Entonces procedemos de la forma anterior. Primero construimos la matriz, recordando que en la primera fila van los vectores unitarios. En la segunda fila van las componentes del vector A, que en este caso son menos 1, 3 y 4. Y en la tercera fila, calculamos, escribimos las componentes del vector D. Note que cada componente va debajo del i. Entonces acá 24i, entonces acá va 24. Menos 44j, entonces acá va menos 44. Y 12 y 20k acá va 20. Y ahora nuevamente procedemos a calcular el determinante de esta matriz. Entonces recuerde, tapo la primera fila con la primera columna. Entonces, ¿cómo procede? Entonces multiplico 3 por 20 menos 4 por menos 44 en la dirección y después restamos. ¿Y qué hacemos? Tapamos la segunda columna y ahora multiplicamos menos 1 por 20 menos 4 por 24 en la dirección J. Y finalmente tapamos la tercera columna. Entonces recuerde que sumamos, entonces más, y ahora sí, menos 1 por menos 44 menos 24 por 3 en la dirección kappa. Y cuando realizamos este cálculo obtenemos que el vector A cruz D, o que es lo mismo, A cruz B cruz C, es igual a este que está acá en rojo. A 236i más 116j menos 28 kappa. Ahora vamos a realizar este ejercicio número 2, el cual nos pide determinar el volumen del paralelepípedo formado por los vectores B, C y A. Observe entonces que el paralelepípedo es como un cubo inclinado cuyos lados son la longitud de B de este lado, la longitud de Z, el lado que va al fondo, y la longitud de A, que sería este lado. Entonces el volumen de esa figura se calcula como el área de este paralelograma, que es la base, por su altura, que es esta H que estoy indicando acá. Entonces inicialmente vamos a calcular el área del paralelograma, entonces que está acá al fondo. Entonces ese paralelograma que está aquí al fondo yo lo extraje y lo dibujé aquí. Entonces ese paralelograma tiene un lado que es igual a que a la longitud del vector B, que sería este acá.
Y el otro lado, que es hacia el fondo, va a ser igual a que a la longitud del vector C. La altura de este paralelograma es este H1 que está dibujado acá. Y observe que el vector B y el vector C forman este ángulo alfa. Entonces, el área de un paralelogramo va a ser su base, que sería la longitud del vector B por la altura H1. Ahora, ¿cómo calculamos esa altura H1? Observe que aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si hacemos el seno de ese ángulo, tenemos que el seno de ese ángulo es que es su cateto opuesto, que sería H1, sobre la hipotenusa, que sería la longitud del vector C. Entonces, H1, o sea, la altura del paralelogramo, es la longitud del vector C por el seno del ángulo, ¿cierto? Así, su área va a ser igual a ¿qué? A la base, que es la longitud del vector B, por la altura, que es la longitud del vector C por el seno del ángulo. Ahora observe que esta expresión es similar, o de hecho es la misma, que la longitud o la magnitud del vector, que es el resultado de multiplicar el vector A cruz con el vector B. Entonces recuerde, la longitud del vector, que es el resultado de hacer la operación del producto vectorial entre estos dos vectores A y B, es que es la longitud del vector A, la longitud del vector B, por el seno del ángulo entre estos dos vectores. Entonces acá observe que tenemos la misma situación, en donde A va a ser el vector B grande y C es el vector B pequeñito y el ángulo es alfa. Entonces podemos definir un vector W que va a ser igual al vector B cruz el vector C. Recuerden que este vector W es perpendicular tanto al vector B como al vector C. Por tanto, el área, al comparar esta ecuación con esta ecuación, yo puedo escribir que el área es la norma o la magnitud del vector B cruz C, que es igual a la norma del vector W. Entonces ahí ya determiné el área de este paralelepípedo, que es la base, disculpe, de este paralelogramo, que es la base del paralelepípedo. Ahora, ¿hacia dónde apunta ese vector W? Entonces veamos la figura. Recuerde que B cruz C, para hallar la dirección del vector W, que de hecho es perpendicular a los dos vectores, entonces usamos la regla de la mano derecha. Entonces la regla de la mano derecha nos dice que apuntemos hacia el vector B y giramos nuestros dedos o cerramos nuestros dedos en la dirección del vector C. Y la dirección del vector W es determinada por el pulgar. Entonces en este caso, si ustedes hacen lo que les acabo de decir, obtendrán que el vector W está en la dirección como se indica acá, o sea, hacia arriba. Entonces el vector W está en esta dirección, que de hecho es perpendicular tanto al vector C como al vector B y por lo tanto también a este paralelogramo. Y podemos concluir entonces que la altura H, que también es perpendicular a este paralelogramo, está en la dirección del vector W, donde el vector W nuevamente es el producto vectorial entre B y C. Ahora, ¿cómo calculamos esta altura acá? Entonces noten que el vector W y el vector A forman este ángulo beta. Entonces mire que de este ángulo que se forma acá, yo puedo decir que la altura, ¿cómo la calculamos? Entonces calculemos coseno de este ángulo. Entonces coseno de este ángulo es que es cateto adyacente, que sería H, sobre hipotenusa, que sería la magnitud del vector A. Así que la altura H es que es la magnitud del vector A por el coseno del ángulo entre el vector W y el vector A. Entonces, reemplazando esta altura en esta ecuación, tenemos que el volumen es el área que determinamos que es que la magnitud del vector W por su altura, que es la magnitud del vector A
por el coseno del ángulo entre A y W. Ahora observen que esta ecuación es, de hecho, la ecuación para el producto. Esta expresión es la misma o es la expresión para el producto punto entre dos vectores. Observen que, mire, acá el vector A jugaría el papel del vector A grande acá y el vector B jugaría el papel de W. Y noten que sería coseno del ángulo entre W y A, que de hecho es beta. Y entonces tendremos de que esta expresión es el producto punto entre el vector A y el vector W. Pero observemos que en esta expresión del volumen, el coseno puede ser negativo si este ángulo acá es mayor a 90 grados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para evitar que el volumen sea negativo, entonces lo expresamos dentro del valor absoluto para garantizar de que el volumen es positivo, para no tener volúmenes negativos. Entonces el volumen del paralelepípedo va a ser simplemente como el valor absoluto de que del vector A punto el vector W. Recuerden el punto o producto escalar con el vector W. Pero el vector W, ¿cómo lo definimos? Como B cruz C. Entonces el volumen va a ser igual a ¿qué? A el valor absoluto de que del vector A punto por el vector que es el producto cruz entre el vector B y el vector C. Y así demostramos el volumen del paralelepípedo formado por los vectores B, C y A. Ahora vamos a ver la solución de este ejercicio 3 que nos dice lo siguiente. Considere los vectores A y B poseen magnitudes iguales. Determinar A, el módulo del vector A más B. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, recordemos que el módulo de un vector yo lo puedo escribir como el producto punto del mismo vector por el mismo vector elevado a la 1 medio. Entonces, en este caso, estamos considerando que la magnitud del vector A es igual a la magnitud del vector B y a eso lo vamos a denotar como A. Entonces, usando esta ecuación, reemplazamos acá el vector A grande por el vector A más B. Entonces, acá tengo A más B, producto punto por el mismo vector por A más B es igual a que A un medio, elevado a un medio es igual a que a la norma de el vector, en este caso A más B, que es el que queremos hallar. Entonces, ¿cómo resolvemos esta expresión acá? Entonces recuerden que podemos aplicar la propiedad distributiva en el producto punto. Entonces, ¿cómo me queda? Entonces me queda A punto A más A punto B más B punto A más B punto B y todo elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y recordando de esta expresión que A punto A es igual a que al módulo cuadrado del vector A, ¿cierto? Y B punto B sería el módulo cuadrado del vector B, que es el mismo que A por la suposición que nos dan acá. Entonces, esta expresión, ¿cómo se reduce? Entonces, A punto A es A cuadrado. Y noten que A punto B más B punto A, como el producto escalar es conmutativo, entonces esto me da dos veces el vector o dos veces A punto B. Y B punto B es B al cuadrado. Listo, y todo esto elevado a la 1 medio. Ahora, recuerden de que A cuadrado y B cuadrado son iguales por la suposición de que A y B tienen magnitudes iguales. Entonces yo los puedo sumar y esto me queda A dos veces A cuadrado más, y ahora el 2 queda igual, y entonces ¿a qué es igual el producto punto de A por B? Entonces recuerden que va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿cierto? Entonces el ángulo entre los vectores A y B. Y eso elevado a la 1 medio. ¿Y esto es igual a qué?
Entonces acá tenemos 2a cuadrado más, y recuerden de que la norma de a o el módulo de a es igual al módulo de b. Entonces esto me queda a al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me queda 2 al cuadrado más 2 al cuadrado coseno de teta elevado a la 1 medio. Ahora puedo sacar el factor común, 2a cuadrado. Entonces esto me queda 2a cuadrado que multiplica 1 más coseno y todo elevado a la 1 medio. Ahora puedo aplicar raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, distribuir este exponente a esta expresión y a esta expresión. Y tengo como resultado que la norma del vector a más b es a raíz cuadrada de 2 por 1 más el coseno del ángulo entre los vectores a y b. Ahora, de forma similar, también nos piden calcular el módulo del vector a menos b. Entonces recuerden, el módulo del vector a menos b va a ser igual a que a menos b punto a menos b todo elevado a la 1 medio. Nuevamente aplicamos la propiedad distributiva para el producto escalar. Entonces tenemos a punto a menos a punto b, ¿cierto? Menos a punto a más b punto b. Entonces este menos b punto a con el a punto menos b se restan, y por lo tanto voy a obtener que esta expresión es igual a punto a menos 2 veces a punto b más b punto b a la 1 medio. Y recordando nuevamente de que a punto a y b punto b son lo mismo, y que su magnitud es a al cuadrado, entonces esto me da a al cuadrado más a al cuadrado me da 2 veces a al cuadrado menos 2 veces. Y ahora recuerden que el producto punto entre a y b va a ser igual a la norma de a por la norma b por el coseno entre los dos. Así que esta expresión queda o se simplifica como está aquí. Así igual a que a 2 al cuadrado menos 2ab coseno del ángulo entre los dos elevado a la 1 medio. Y recuerden nuevamente de que b es igual a a porque tiene la misma magnitud. Entonces esto me queda 2a cuadrado menos 2a cuadrado coseno de teta elevado a la 1 medio. Factorizo nuevamente el 2a al cuadrado y esto me queda que es 2 al cuadrado multiplicado por 1 menos coseno de teta, y todo esto elevado a la 1 medio. Y finalmente distribuyo el 1 medio acá ambos factores. Entonces me queda que la norma de a menos b es a raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de teta, donde teta es el ángulo formado por el vector a y el vector b. Ahora en el ítem C me piden determinar cuál es el ángulo formado por los vectores a más b y a menos b. Entonces recordemos del producto punto que el producto punto entre el vector a y el vector b es igual a ¿qué? A la norma del vector a por la norma del vector b por el coseno del ángulo formado entre los vectores a y b. Entonces, despejando de esta ecuación, tenemos que el coseno formado por el coseno del ángulo formado por los vectores a y b se escribe de esta forma: a punto b sobre la norma de a por la norma de b. Entonces vamos a aplicar esta ecuación a nuestro caso. Entonces en nuestro caso el vector a va a ser reemplazado por el vector a más b, y el vector b va a ser reemplazado por el vector a menos b. Entonces hagamos el producto punto entre a más b y a menos b. Entonces nuevamente distribuimos el producto punto de tal forma de que acá me queda a punto a menos a punto b más b punto a menos b punto b. Y recuerden que como el producto punto es conmutativo, entonces este se cancela con este y el resultado me queda a punto a menos b punto b, ¿cierto? Y recuerden que a punto a es el módulo cuadrado del vector a y b punto b es el módulo cuadrado del vector b. Pero como el módulo de a y b son iguales, entonces me queda de que a cuadrado menos a cuadrado, ya que b cuadrado es igual a cuadrado, me da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto punto entre este vector a más b y a menos b es 0. Por lo tanto, reemplazando este producto punto en esta ecuación, tenemos que
el coseno entre estos dos vectores es 0. Y la solución para que el coseno sea 0, recuerden que el ángulo entre dos vectores está entre 0 y pi medios, entre 0 y pi, disculpe. Entonces es que el ángulo entre estos dos vectores es pi medios, ¿cierto? Eso es un resultado pues que ya conocíamos, ya que el producto punto, cuando el producto punto entre dos vectores es 0, entonces los dos vectores son perpendiculares y por lo tanto forman un ángulo de pi medios. En el ítem C nos piden calcular cuál es el vector unitario en la dirección del vector A más B. Entonces recordemos que un vector unitario en la dirección, en este caso de B, va a ser igual a ¿qué? Al vector B sobre su norma. Entonces un vector unitario en la dirección A más B va a ser igual a A más B sobre la norma de A más B. Y esto es igual a A más B sobre, recuerde que la norma de A más B nos había dado, la norma o la magnitud nos había dado que es A raíz cuadrada de 2 por 1 más coseno del ángulo entre A y B. Y finalmente en el punto D nos piden calcular el vector unitario en la dirección del vector A menos B. Entonces, siguiendo el mismo raciocinio que en el punto anterior, entonces el vector unitario en la dirección del vector A menos B va a ser igual al vector A menos B sobre su magnitud o su norma, que es A sobre A raíz cuadrada de 2 por 1 menos coseno de teta, donde teta es el ángulo formado por el vector A y el vector B.